Buenas, bienvenidos a tu canal, Nancy a Crochet. Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación. Así no te perderás ninguno de mis videos. En este canal verás elaboraciones sencillas con reciclaje, más que todo con anillas de lata. Hoy vamos a realizar un búho con anillas de lata. Bueno, hoy vamos a elaborar este búho. Mire, con estos pomitos en alto relieve. Este es el que vamos a realizar. Usted podrá realizarlo. Aquí está su anillita de lata. Usted puede realizarlo el modelo que usted quiera. Hoy vamos a hacer este, pero usted verá, aquí hay de este modelo, más grande, más pequeño. Mire este, como arete, este y este que es el mismo modelo, solo que es el color distinto. Pero este es el que vamos a hacer. Bueno, vamos a comenzar. Aquí vamos a hacer, vamos a ponerlo así, mire, la anillita. Y vamos a hacerlo. Yo voy a utilizar esta aguja 1,90 con este hilo que es de 2 milímetros. Aquí ponemos nuestro primer punto de seguridad y empezamos a tejer de este lado. Aquí vamos a hacer 15 medios puntos. Aquí cerrando forrándole todo el contorno a la anilla. Así vamos tejiendo. En este vamos a hacer 15 aquí y 10 aquí. Aquí llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Así hacemos, que nos quede bien forradita y de este lado le vamos a hacer 10 en la parte más pequeña, en el que tiene el orificio más pequeño, ahí hacemos 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Así lo hacemos. Aquí cerramos con un punto deslizado. Aquí ya cerré con un punto deslizado. Hago una cadena y corto. Yo lo voy a cortar porque yo voy a hacerle aquí este centro blanco así como este. Y aquí lo voy a hacer, lo voy a continuar con un gris. Pero si usted lo quiere hacer de un solo color, unicolor como este, usted lo continúa con este mismo hilo. Así. Aquí yo le voy a poner este otro color. Entonces yo aquí ya yo voy a comenzar. Aquí entro. Y comienzo a tejer aquí. Hago 2 cadenas y entro ahí mismo. Así voy a comenzar. Haciendo 1, 2, 3. Aquí este me cuenta como una cadena. Este punto que hicimos, las 3 cadenas que hicimos, ese cuenta ya como una cadena. Y en esta primera vuelta que vamos a hacer, lo vamos a hacer de 3. Y vamos a cerrar, así vamos cerrando. Tiene que estar pendiente que en el primero no se lee. Pero usted agarra para hacerlos en los pomitos. Va volteando la aguja y lo cierra aquí así. El primero le va a costar así, pero hace 2 cadenas y entra en el siguiente punto. No es un punto, en cada punto de base usted va entrando y va tejiendo ahí 3 cadenas. Hace 2 cadenas y 3 puntos altos y lo va agarrando. El primer punto en la primera cadena y va entrando y hace 2 cadenas y entra otra vez en el segundo punto
Así, un punto en cada punto de esto va haciendo 3 puntos altos. En cada medio punto hace 3 puntos altos. Y lo va cerrando, entra en el primer punto alto y lo cierra. Así lo va tejiendo. 2 cadenas, una lazada, entra en el siguiente punto y va tejiendo así. Un punto alto, 2 en el mismo punto, 3. Así va tejiendo. Deja ese en suspenso, lo agarra, entra, aprieta su punto, su hilo y hace 2 cadenas. Y así va tejiendo hasta llegar aquí, al mismo, le va a llegar al mismo centro donde está el centro del anillo. Así va tejiendo. Bueno, ya aquí hice ya, mire, quedó en todo el... Entonces aquí yo hago un punto deslizado. Aquí hago un punto deslizado, hago un medio punto. Si escuchan un ruido, es la lluvia que comenzó. Mire, hago un medio punto y aquí hago, no lo tejo, tejo aquí. Aquí hago, mire, 1, punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos, 4 puntos altos. Doble lazada y hago, aquí se me perdió, en 2 y hago 4, 1, 2 y 3. Hago piquito, entro aquí en el mismo centro donde están los dos, donde hice la cadena, de comenzar la cadena, hago un punto deslizado, hago el de doble lazada y vuelvo y entro en el mismo punto con un doble punto y aquí hago otra vez mis 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Si usted quiere una orejita más pequeña, usted también la puede hacer. En vez de hacerle estos 4, una lazada, usted hace 3. Aquí bajamos. Aquí no entro con un punto deslizado. Entro aquí con un punto deslizado. Me deslizo aquí y yo entro aquí. En este no lo tejo, sino en este. Y hago lo mismo que hice aquí, lo hago acá. Punto alto, un punto alto, otro. O sea, hago 4 puntos altos, 1 medio alto, 4 cadenas. Entro en la primera cadena donde entré y hago un punto deslizado y vuelvo y me regreso y hago un punto doble alto y 4 altos. Así formo la oreja para que quede el piquito. Así. Entro otra vez. Mire, entro. Punto doble alto. Y ahí mismo entro haciendo mis 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Así hago las orejas, las orejitas. Aquí me deslizo con un punto deslizado. Aquí en este hago un medio punto. Y así queda la oreja, las orejitas del búho. Usted las puede hacer más pequeñas si las quiere más pequeñas. Bueno, aquí entonces hacemos ahora 2 cadenas, 1 y 2. Hacemos lazada y entramos aquí, en este punto.
y hacemos 1, 2, 3 y 4. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en esta primera vuelta cuando empezamos a tejer. Vamos a entrar en la primer punto alto, agarramos la cadena y alamos nuestro hilo. Pero con la diferencia que ahora es de 4. Hacemos 2 cadenas. Las cadenas son las mismas, 2 cadenas y entramos aquí. Hacemos 1, 2, 3 y 4. 4 puntos altos. Entramos en la primera y salimos, alamos nuestro hilo para que ellos vayan quedando así. Hacemos 2 cadenas, 1 y 2, y volvemos y entramos aquí, en el que sigue, haciendo los mismos 4 puntos altos. 2, 3 y 4. Así. Así vamos tejiendo. 2 cadenas. Y así vamos tejiendo en todo el contorno. Aquí donde van las 2 cadenas, ahí es donde usted va a entrar otra vez. Y lo va tejiendo hasta llegar aquí. Entonces, mire, ya aquí terminé. Aquí terminé. Entonces usted aquí le hace, cuando usted termine aquí, usted llega y le hace 1 y 2 cadenas. Entra como en el medio, agarrándole la mitad y aquí hace un punto deslizado. Una cadena y corta su hilo ahí. Ahí termina. Esto cuando ya, esto va a quedar así. Aquí lo corta. Mire qué bello va quedado el cuerpecito. Este hilo después usted lo esconde aquí, lo va escondiendo de tal manera que no se note, usted lo va escondiendo. Después, bueno, ahora aquí usted agarra su anillita, su búho y lo pone así, y usted va a agarrar aquí, en esta parte donde está la anilla, en toda la mitad y agarra aquí. Aquí nos quedaría como estos 3 copitos y usted ahí agarra y va a hacerle aquí, estos 3. Usted aquí se le pone y va a hacer aquí, hace 3 cadenas. Aquí entra y hace 1, 2 y 3. Aquí le hace, aquí mismo en ese mismo entra, haciendo un punto alto, 2 puntos altos, y ya aquí en el medio hace doble lazada. Entra en el siguiente y hace 1, 2 y 3. Doble lazada, no se lo olvide, aquí se me olvidó. Doble lazada, porque es doble, un punto doble alto. Aquí. Entra en el que sigue y así va tejiendo. 1, 2 y 3. Aquí tengo 3. Suba las manos más porque se ve oscuro. 3. Aquí hago doble lazada y entro en el que sigue. Y hago 1, 2, 3. Ahí termino. 2, 4. Entonces ahora aquí hago un punto alto. Aquí mismo entro un punto alto. Otro punto alto. Y hago 3 cadenas y cierro con un punto deslizado. Esa es la colita. Aquí cierro con un punto deslizado, una cadena y corto mi hilo. Aprieto bien que me quede bien ajustadito y ahí corto mi hilo. Aquí cuando le vamos a poner el palito, aquí perdemos este hilo. Aquí lo vamos perdiendo. De allá le escondí el hilo. El hilo se lo metí por aquí así, escondiéndolo.
el otro lo corté, ya mire, queda así lisito. Entonces ya ahora le voy a poner las paticas. Las paticas vamos a simularla aquí. Usted aquí le agarra. Yo le hice un nudito, pero usted llega y se lo aguanta aquí así y le va cosiendo aquí. Le hace una puntadita. Aquí. Usted le puede poner si usted quiere. No es que se lo tiene que poner, no. Es si usted quiere ponerle usted se lo pone. Mire ¿cómo es? Las paticas, el palito, así, este palito. Ponérselo así, si usted quiere se lo pone. Pero si no, usted lo deja como mire. Este no lo tiene. Yo se lo dejé así liso, sin las paticas. Mire, con su colita. Es un poco más pequeño, pero mire, con la colita. Y le simulé aquí las paticas así. Aquí ya, cuando ya le ha ella hecho dos pasadas, usted agarra y esconde este hilo, lo mete por aquí así, escondiéndolo. Aquí. Aquí lo saca. Así. Y ahí mismo entra. Así. Y aquí vuelve y le hace otras puntaditas. 2 o 3 puntadas le hace. Aquí. Ya, aquí le quedó agarrar con sus paticas aquí. Ahora le vamos a hacer la nariz. La nariz, usted entra aquí donde está aquí entre el medio de las dos orejitas y usted aquí le hace le va bordando la nariz. Le va agarrando de este lado, así. Usted se la puede hacer así, como yo se la estoy haciendo. Así. Si no, también se la puede hacer así. Mire, tiene una nariz mucho más grande. Tiene una nariz tejida. Esta se la tejí aparte. Esta también, aparte. Se las tejí. Usted se la puede tejer en un anillo mágico con 4 puntos y ahí los teje 2 vueltas y luego se la coloca aquí. Así le hace usted la nariz. Mira, aquí usted se lo va moldeando que le quede juntito la nariz. Que le quede tapadita así, que le quede de lo más cuchi. Así. Así. Mira, así está. Luego aquí le hace un nudito para rematar y corta su hilo. Así. Después que usted le haya hecho su nariz, usted le coloca los ojos. Los ojos usted le pone el que usted quiera. Usted le puede poner, yo a le puse unas perlitas, a estos se los pegué, movible. Pero usted también se lo puede poner movible o se los puede poner unas perlitas. Ahora que le ponga la perlita se las vuelvo a mostrar. Bueno, amiga, mire, así quedó el trabajo que hemos realizado hoy. Espero que les guste y lo elaboren. Suscríbanse, compártanlo, activen la campanita. Espero me apoyen. Gracias y bendiciones de lo alto.